En este video vamos a ver otra Victorinox de la generación de 1952 con destornillador Phillips. Es la Victorinox Hiker. Conoceremos su historia y una variación gracias al canal La Confederación Suiza, pero escrito en alemán, cosa que no sé pronunciar. Así que nos vamos a ver. Acá está el modelo de hoy. Acá lo vemos en esta caja de las color plata, es decir, anterior al 2025. Y el nombre es Victorinox Hiker Red, número identificador 14613. Acá tenemos las instrucciones, que ya estamos hartos de verla, y la navaja en sí. Funciones básicas, como siempre. El abrelatas con destornillador, por acá, abre botellas, pela cables o desaislador de cables, destornillador más grande, hoja grande, la hoja más pequeña, el destornillador Phillips, si no sería una Camper, y en este caso le pusimos el alfiler. Acá pueden ver, lo iba a pasar por alto, pero lo veamos. Se me complica un poquito sacarlo en cámara al alfiler, no quiero cortar toma. Ahí está, ¿ven? Ahí está el alfiler. Y acá tenemos punzón escariador con ojal, anilla, pinza y por el otro lado el escarbadientes. Y por supuesto lo que la diferencia de la Tinker, que es la sierra para madera. Ya vamos a ver en la historia cómo estaba agrupada esta Victorinox. Vamos a pasar a la balanza del dealer. Balanza en cero, vamos a pesarla. Ahí tenemos que tiene un peso de 75,8, casi 76. El ancho, como podemos ver, sería algo así como 1 centímetro, 66, a ver, sí, 166 milímetros. Por ahí anda, ¿eh? Yo creo que ahí se ve mejor. La historia de la Victorinox Hiker comenzaría allá por principios de la década del 50, el año 52 aproximadamente, donde se incorporaba a los modelos de Victorinox el destornillador Phillips. En esos modelos la podríamos ver con la anilla tipo estribo de aquellos tiempos, y no traía ni escarbadientes ni pinza. En un catálogo, en realidad en un folleto, la veríamos por primera vez en el año 1954, pero en el folleto en inglés, en alemán no aparecía, y allí la veríamos dentro de la categoría Scout. Me estaba olvidando decir que el nombre en aquellos tiempos de este modelo era el 137U. Entonces, por aquellos tiempos también saldría la primera edición, que es de la Patrulla Nacional de Esquí, que tendría como característica tener en la cacha el escudo de la patrulla de esquí, obviamente. Con esto de que no tenía ni pinza ni escarbadiente, no llama la atención que aparezca en el catálogo el inox con el número 1137. Claro, se le suma un 1 adelante al 137 en el caso de ser de la línea económica el inox. La segunda edición
aparecería en la serie de fauna de Canadá, donde sería el castor, también sin palillos ni pinzas. Intermitentemente aparecía o no aparecía en los catálogos. Obviamente en el mercado americano siempre tuvo muy buena aceptación. Y bueno, muchas casas como Smoky Mountain tendrían ediciones muy lindas. También el Swiss Knife Shop también tuvo sus ediciones. Me gustaba mucho una de un oso. Por ahí anda dando vueltas también la edición Hiker M05 con este camo especial. Pero ya llegamos a nuestros días con todas estas ediciones. Pero hay algo en el medio. Porque la primer parte de este siglo, a mediados de la primera década, aparecería una variante que nos lo va a mostrar quien tuvo la generosidad de compartirme el video, el canal Confederación Suiza. Así que quiero que vean el modelo Wild Turkey, que es parte de la edición Vida Salvaje de Smoky Mountain. Y acá tenemos el modelo Wild Turkey, es decir, pavo salvaje, que sacó Smoky Mountain para la colección Vida Salvaje. Podemos ver que las cachas son un poco menos de la mitad verde y la otra el dibujo del pavo. Esta navaja salió aproximadamente en el año 2005. Vamos a ver qué tiene de diferente a la Hiker. Empezamos a ver sus herramientas. Ahí tenemos el abrelata con destornillador, el abrebotella con destornillador y pelacables, la sierra para madera, la hoja grande, la hoja pequeña. Por el otro lado, el destornillador Phillips. Y la gran diferencia vendría después, que es este destornillador de precisión en cuenta del punzón. Cabe destacar que esta navaja se la regaló su amigo Julius. Un modelo espectacular este, y voy a dejar el enlace al canal Confederación Suiza en la descripción del video. Espero que les digan que vuelva a hacer más videos porque tiene una cantidad de videos hermosos. Hay bastante variedad en el mercado americano de la Victorinox Hiker. Existía una de madera, que bueno, esa fue para todo el mundo, que cayó en la descatalogada de 2022, era el número 1.46, 11.63, como les digo, descatalogada. Otras, también la de los aviones. Una serie muy bonita que salió en varios modelos y obviamente también en Hiker. Y sin duda, la Hiker que considero más coleccionable de todas es la de 84 milímetros, que la podés ver gracias a Emanuel en este video.